Mi nombre es Vidal y el Señor me concede servir como uno de los pastores de nuestra congregación y es una bendición saludarles y verles, y mi esperanza es de que ustedes hayan recibido un volante que se ve de esta manera. Espero que lo tengan con ustedes, porque estamos cambiando un poco el formato de este volante, pero aún así queremos que lo tengan y queremos que lo usen esta mañana. Y cuando digo que lo usen es porque adentro de él, si observan aquí adentro, ahora ya no hay una hojita sola donde están las notas de lo que vamos a hablar, pero ahora nada más dice aquí notas, está el título de la serie que es Discípulo y luego un montón de líneas que espero que las usen y ustedes escriban ahí, y espero que el Señor hable esta mañana a nuestro corazón. Estamos en la segunda semana, si acaso nos están visitando, queremos agradecer que estén con nosotros, pero estamos en la segunda semana, no solamente del mes de enero, pero del año, y dijimos la semana pasada que el mes de enero es donde usamos el mes completo para lo que llamamos el informe de gobierno, en el sentido que este es el mes donde hablamos no solamente de lo que la iglesia es, pero específicamente de lo que First Baptist como iglesia debe de ser basado en lo que la iglesia es. Entonces, eso implica para nosotros diferentes cosas. Y una de ellas es de que la semana pasada iniciamos introduciendo el tema de discípulo. Y cuando hablamos de discípulo, hablamos de el discipulador, que su nombre es Cristo. Y por eso en sus hojitas van a ver que en la parte de abajo viene un subtítulo que dice en inglés se lee como The Competencies of the Kingdom, que viene siendo en la palabra competency tiene que ver con habilidades. Entonces son las habilidades, no las de nosotros, del discipulador. Su nombre es Cristo. En otras palabras, todo lo que hacemos, la centralidad de la iglesia es Cristo, es una persona. Entonces eso lo introdujimos la semana pasada. En la página de internet que ustedes ven ahí en sus boletines está la dirección donde ustedes pueden ver todo lo que hacemos en audio y en videos. Acaso no estuvieron aquí la semana pasada y quieren verlo o escucharlo, pero básicamente introdujimos este tema. Esta mañana lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca del primero de los valores de lo que hace nuestra iglesia. Tenemos 3 valores y el primero de ellos es el amor hacia Dios. Lo más importante es amar a Dios, y eso para nosotros se traduce como la adoración, el adorar a Dios, y eso es lo que queremos hablar esta mañana. ¿Por qué? Porque inevitablemente la adoración a algo siempre sucede. Fuimos creados para adorar, somos seres que adoramos. La pregunta no es si adoramos, la pregunta es ¿qué adoramos o a quién adoramos? Si acaso ustedes son fanáticos de lo que viene siendo los New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra en el fútbol americano, ustedes están adorando a Tom Brady, porque anoche hizo estragos ese hombre una vez más, y al parecer está destinado, y es cuestión de tiempo, pero va a ir otra vez al famoso Super Bowl. La adoración es inevitable. Lo interesante para nosotros, y es lo que queremos hablar aquí, es que no solamente que aceptemos o que reconozcamos que la adoración es inevitable, porque fuimos creados para adorar, pero la otra cosa es esto, y esto es donde quiero que pasemos los próximos minutos, de que no caigamos en el error de pensar que estamos adorando a Dios cuando hemos hecho de la adoración la meta en lugar del vehículo. Todo lo que vamos a hablar esta mañana es que la adoración no es en sí la meta. Adorar es importante, adorar es inevitable, pero es simplemente el vehículo, no la meta. El ejemplo que uso domingo tras domingo y casi todos los domingos es el ejemplo del matrimonio. Para mí el matrimonio es importante, lo fue hace 20 años. Lo fue cuando estuve buscando a la que no era mi esposa, pero que esperaba que fuera mi esposa, me dijera que sí. Eventualmente me dijo que sí, me permitió ponerle el anillo en el dedo. Eventualmente nos comprometimos y un 19 de julio del 97, nos casamos. Extremadamente importante, pero el matrimonio, un acta matrimonial, una boda, una ceremonia, cumplir con las leyes divinas y terrenales de casarse, simplemente fue el vehículo. Lo más importante era ¿quién? ¿O es la persona con la que me caso? ¿Sí me explico? Porque puedo estar casado con cualquier otra persona, inclusive en el mundo en que vivimos hoy en día, me puedo divorciar y deshacer ese matrimonio. Entonces, lo más importante no fue el casarme, sino es la persona con la que me casé. Lo mismo pasa con respecto a la adoración. Lo más importante no es la adoración, es el objeto de la adoración. Lo interesante con nuestra cultura y especialmente con nuestro país, y estamos por recibir en los próximos 2 meses a 26 alemanes, los cuales son otra cultura, son otro trasfondo, y es interesante ver la dinámica, pero en nuestro país en particular, nuestro deseo de adorar está creciendo.
Nuestro deseo por las cosas espirituales está creciendo. Mi preocupación no es que crezca, mi preocupación es de que no veamos el vehículo y lo hagamos la meta. ¿Cómo sé eso? Esta es la razón por qué lo sé. Porque de acuerdo a las estadísticas, estamos viendo que los nuevos estudios, y este se le llama The Pew Research, es una compañía que se dedica a hacer estudios, están mostrando que los musulmanes o la comunidad musulmán está creciendo en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, pero en Estados Unidos en particular. Y si alguien sabe de adoración, son ellos. Si alguien tiene disciplina en la adoración, son ellos. ¿Qué implica la adoración de ellos? Vean qué disciplinados son. Son tan disciplinados, está creciendo esto, de tal manera que en el 2007... en esta comunidad de musulmanes en Estados Unidos se estimó que hubo 2.35 millones de musulmanes en Estados Unidos. Piensen en términos no necesariamente de gente que se ve así en cuestión de piel. En otras palabras, no estamos hablando de gente que necesariamente son del Medio Oriente. Estamos hablando de gente en general, simplemente las creencias o la doctrina musulmán. 2.35 millones en el 2007. 10 años después, para el 2017, creció a 3.45 millones de musulmanes, hablando del crecimiento en adoración o en un estilo de adoración. ¿Okay? Obviamente nosotros tenemos otro estilo de adoración y eso es importante. Esto implica, en este caso, que se estima que para el 2040, estamos en el 2018, para el 40, los musulmanes van a reemplazar a la religión o a la cultura judía en Estados Unidos, que los judíos o esa religión es la segunda más grande en este país después de nosotros. Nosotros somos la más grande todavía, siguen los judíos, pero para el 2040 serán destituidos y ahora será la cultura musulmana. Observen esto, para el 2050, 10 años después, la población musulmana se proyecta a que sean 8.1, acuérdense en que terminó en el 2017, ahora son 8.1 calculados, de tal manera que será un 2.1% de la población total en Estados Unidos. Eso implica que su crecimiento será casi lo doble de lo que son hoy en día. ¿Cuál es el punto? El punto no son las diferencias doctrinales o las creencias en las cuales tenemos gran diversidad. El punto es que estamos inevitablemente creciendo en nuestro deseo de adorar. Vamos a seguir adorando. Mi invitación, y aquí es donde vamos por los próximos minutos, mi invitación es de que esta mañana reconozcamos que como iglesia la adoración la veamos como el vehículo a la meta. La meta no es adorar. La meta, y lo más importante, es el objeto de la adoración. ¿A quién adoramos? En el libro de Colosenses, que es donde estamos, en el Nuevo Testamento, si van para allá hacia la parte final de la Biblia, nos vamos a encontrar a un autor llamado Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a las iglesias de esta provincia en Colosa. Y en esta provincia la razón que él escribe principalmente es porque la iglesia y las iglesias y la cultura dentro de la iglesia estaban confundidos. Y la confusión de ellos es que su adoración se convirtió en lo más importante en lugar de el objeto de la adoración. En este caso, la adoración era tan importante que sus diferencias y sus trasfondos culturales se convirtieron en un motivo de división, se convirtieron en lo más importante para ellos, de tal manera que su estilo de adoración enfatizaba su cultura o sus preferencias personales, de tal manera que se olvidaron del objeto de la adoración. Entonces, en la iglesia de los Colosenses, por ejemplo, encontramos que estaba hecho de judíos, probablemente eran minoría los judíos, probablemente en su gran mayoría era gente no judía o de trasfondos completamente diferentes, y todos ellos habían conocido de Jesús, nada más que gradualmente o radicalmente, no sabemos, pero eso sucede con el tiempo, es que empezamos a ver simplemente a Jesús no como la meta, sino como aquel que debe de proveerme servicios, debe de proveerme cierto mejoramiento o ciertas experiencias, las cuales no estamos en contra, pero una vez más, para mí la meta hace 20 años no fue dejar de ser soltero. La meta hace 20 años no fue simplemente estar casado. La meta inclusive no fue tener hijos, lo cual disfruto el tener hijos. Para mí la meta era que la persona, que en este caso es Areli,
fuera mi compañera de toda la vida. ¿Qué es el punto? El punto es que todas esas cosas que estoy mencionando son medios hacia la persona. Y la confusión en la iglesia, en este caso en los colosenses, era precisamente eso. Era la confusión donde los medios se convirtieron en lo más importante. Y en el caso del matrimonio, por ejemplo, o de la crianza de los hijos, o el trabajo, o lo que sea, muchas de las veces cometemos el error de simplemente no divorciarnos. La clásica es por los niños, ¿verdad? Para que los niños no sufran, lo cual es legítimo y qué bueno que no nos divorciemos, pero esa no es la meta. La meta no es por los hijos quedarnos casados, la meta es literalmente, y ese es el propósito del matrimonio, el propósito del matrimonio es construir una vida juntos, ese es el propósito del matrimonio. Entonces, cuidemos esa transición porque es importante. En Estados Unidos, aquí es donde yo veo el riesgo, en Estados Unidos hemos cometido el error de que la adoración se ha convertido en la meta, de lo cual exaltamos, de lo cual adoramos, de lo cual nos sentimos orgullosos de ser una comunidad con moralidad. La cual es obvio, no estamos en contra de la moralidad. El día de ayer salimos en la mañana y regresamos esta mañana, porque regresamos muy tarde, ya en la madrugada, pero fuimos a Houston a dejar a Saraí y nada más la dejamos y nos vinimos y apreciamos cuando manejas básicamente todo el día en la carretera a altas velocidades, apreciamos que la gente tenga la moralidad de respetar los límites de velocidad. Es moralidad eso, ¿verdad? Porque si no respetamos la velocidad, hay agentes federales, agentes de policía, agentes de gobierno que se van a asegurar que manejemos moralmente, que no manejemos inmoralmente, que en este caso es violar las leyes de velocidad. Entonces, es importante la moralidad. Inclusive esta cuestión de la moralidad yo diría que es basado en lo que es la palabra antropología. La palabra antropología significa el estudio del hombre o de la conducta del hombre o del comportamiento del hombre, lo cual es importante. Pero la adoración lo que es, no es el estudio de nosotros. No es simplemente entender mejor a mi hijo, a mi esposa o buscar consejería para llevarnos bien. La adoración lo que hace es el vehículo para llevarme a ¿qué cosa? No entenderme a mí mismo, y espero que se entiendan a ustedes mismos, y si tienen una crisis de identidad y todo eso, es importante que busquen asesoramiento y consejería, y si el niño necesita ayuda, todo es importante, pero la meta es entender a quién, a la persona de Cristo. Esa es la meta. La meta no es simplemente hacer una cultura mejor, o simplemente una iglesia mejor, o ser un sistema mejor en el trabajo. La meta es literalmente que la imagen de Cristo crezca literalmente en nosotros, que el carácter de Cristo, lo que Cristo sintió, lo que Cristo pensó, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, crezca en mí. Entonces, si la adoración no me está llevando a un incremento de Cristo, esto de moralidad, literalmente, yo estoy convencido, en el infierno esta mañana hay gente extremadamente moral. ¿Sí? No estoy en contra de la moralidad, aprecio la moralidad, simplemente que la moralidad, como la adoración, como en este caso una ceremonia o el noviazgo, puedo dar tantos ejemplos, es el vehículo ¿hacia qué? Es hacia una persona. Yo uso la palabra cristología porque esa es la terminología doctrinal o bíblica para decir la palabra logos o logía es lo que como biología, criminología es el estudio de alguien. Pero para nosotros la adoración es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo número 3, ahí en sus Biblias, habla acerca de esto y simplemente les invita a clarificar esos errores o esa confusión. ¿Cómo lo hace? Dice él, por lo tanto, es obvio, otra vez, es obvio que Pablo se aventó 2 capítulos hablando de toda la doctrina, de la unidad, de la supremacía, de la persona, del trabajo de Cristo, y ahora va a dar la implicación. Si ya abrazaste la doctrina, ya abrazaste la enseñanza, ya abrazaste lo que es inmovible, ahora observa la aplicación de ello. Aquí está lo que significa. Por lo tanto, como, ¿qué cosa? Escogidos. En otras palabras, escuchen lo que estoy diciendo. El abrazar capítulo 1 y 2, el 1 y 2, lo que me hace entender es que el enfoque y el centro de atención, porque todo se trata de Cristo, es que el Padre escoge al Hijo, porque a través del Hijo, porque solamente el Hijo complace al Padre, es que a través del Hijo todos aquellos que pongan su confianza en el Hijo son escogidos por el Padre. Una vez más, toda
Toda persona que lucha simplemente por una mejor cultura, mejor matrimonio, mejor mentalidad, positivismo, nada en contra de ello, es el tipo de persona que eventualmente eso es lo que va a pensar. Es que el hijo no es necesario. Que yo por mi propia transformación, fuerzas, habilidades, conocimiento, experiencia, yo puedo conectarme con Dios, porque todos necesitamos a Dios eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que en un momento dado, el problema no es que Dios nos haya escogido, es que yo escogí a Dios. Es que si yo adoro, más vale que Dios me bendiga. Si yo diezmo, más vale que Dios me prospere. ¿Sí me explico? El foco de atención no es Cristo, el foco de atención soy yo. De tal manera que en este caso, cuando hablamos de adoración y hablamos de que la adoración me lleva a Cristo, lo primero que Cristo expone es de que nosotros somos enemigos, no escogidos por el Padre, sino enemigos del Padre. Entonces el evangelio siempre inicia con malas noticias, aunque la palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias tienen que exponer las malas noticias, donde nosotros no escogimos y no podemos escoger a Dios. Solamente Dios puede escogernos a nosotros. Véame tantito. Y Cristo y Dios ya nos escogió a través de Cristo. El sacrificio de Cristo es universal. El sacrificio de Cristo es aplicable a todo aquel que crea en Él. Y la adoración lo que hace es que me ayuda a entender que esta doctrina de la elección, porque pone a gente nerviosa la doctrina de la elección, la doctrina de la elección no es para VIP. La doctrina de la elección es simplemente para que yo sí la hice, tú no la hiciste. Yo soy varsity, tú eres JV. No. La doctrina de elección es para ¿qué? ¿Sí? Una vez más, me entendió. La santidad no es la ausencia de pecado. La santidad es simplemente el incremento del Santo de Israel. Eso es la santidad. La santidad es simplemente desarrollar en mí el entendimiento que así como Areli como esposa fue seleccionada y apartada para mí, y yo fui apartado para ella. En otras palabras, si ella se une a alguien más o yo me uno a alguien más, se le llama adulterio. ¿Me explico? Ok. Santidad es simplemente ser apartado para Dios. Y cuando yo me uno a alguien más o adoro a alguien más, y en este caso como cristianos, cuando yo adoro la adoración, ¿sí me explico? En otras palabras, es como si yo dijera, para mí lo más importante es estar casado, no importa con quién. Ahora él iba a decir, well, time out. ¿Cómo que no importa con quién? No se trata nada más de estar casado. Se trata de la persona, ¿no es cierto? Lo mismo sucede aquí. Entonces, el ser santos, porque Él nos escogió, es para ser apartados para Él, de tal manera que esa consagración o ese ser apartado en exclusividad es para que constantemente seamos revestidos, porque aunque no tengo tiempo de explicar la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que hemos concluido entre el sello y la llenura del Espíritu Santo es que la llenura, el sello es una sola vez para salvación, la llenura es constante porque es para simplemente llevar un dominio completo y continuo de Cristo, donde dijimos que todo cristiano, estamos en el valle, liqueamos el Espíritu Santo. En el sentido de que estamos goteando al Espíritu Santo, no es porque perdemos la salvación, es porque gradualmente perdemos la influencia de Él. ¿Sí ven la diferencia? El señorío de Él. La habilidad de que en un momento dado nos movamos de entender que fue por gracia y ahora como cristianos camino con un sentido de, en inglés decimos la palabra entitlement, donde les hago un favor con estar aquí, porque yo me amo mucho. ¿Sí me explico? O sea, matrimonios que se mueven así, jóvenes que piensan así, cristianos que... Es por eso que literalmente la gente está rechazando una caricatura del evangelio. Nuestros hijos no han rechazado a Cristo, están rechazando a hombres y mujeres que piensan que en lugar de haber sido escogidos, ellos escogieron a Dios. Que en lugar de ser santos, literalmente vivimos en una cultura en la cual todo lo que deseamos es moralidad. Es todo lo que deseamos moralidad. Y otra vez, no estoy en contra de la moralidad, aprecio la moralidad y que quiero que seamos personas morales. Pero al final del asunto tenemos que constantemente revestirnos de ¿qué cosa? Rápidamente, ¿revestirnos de qué? Sí, debemos revestir
esto, afecto entrañable, es simplemente cómo debe ser descrita nuestra relación interpersonales. Toda relación interpersonal de hombres que han sido escogidos, que son apartados por Dios, tienen que revestirse de relaciones constantes que les caracterice su afecto entrañable. Tenemos que ser personas en las cuales la bondad es lo que nos debe caracterizar. La bondad tiene que ser algo que literalmente habla acerca de un corazón que pone a alguien antes que sí mismo, donde habla de humildad. La Biblia solamente menciona dos personajes, los describe como humildes. Uno es Moisés y el otro es Jesús. Está pidiendo que entremos en esta categoría. La amabilidad es simplemente, lo que la amabilidad es como cuando usamos el término domesticar. ¿Han escuchado este término? Cuando tienen no sé, puedo pensar en diferentes animales o diferentes características de algo que por naturaleza es salvaje y lo domesticamos, es la cuestión de amabilidad. De que en un momento dado ella no merece que sea amable, pero voy a domesticar mi actitud por el beneficio de otros. Y la última es obviamente la paciencia, que es obvio entender que Dios ha sido paciente y de que Cristo ha sido paciente, tenemos que ser pacientes unos con otros. Entonces la elección es simplemente para esto. El ser elegido por Dios es para actuar responsablemente, y la responsabilidad es simplemente expresada en que vivo una vida consagrada, en exclusividad con Dios. La adoración siempre me lleva, debe de llevarme, si es el vehículo hacia Cristo, tiene que llevarme a una exclusividad con Cristo. Esta exclusividad, Pablo lo pone en el versículo 13 de tal manera que es expresada no simplemente en un incremento o en una mejoría de mi situación, pero observen lo que sucede. Es expresada de modo que se toleran ahora. La palabra tolerar, la palabra en inglés es la palabra bearing, es como el cargar, como el llevar, ¿sí? Como el llevar. El llevar, ¿qué cosa? Unos a otros el perdón. Porque sí, lo que hace es que sí, una vez más, usando la analogía del matrimonio, como matrimonio, si estamos creciendo en adoración a Dios de una manera personal y de una manera como matrimonio, y crecemos en adorar a Dios, ya dijimos esto, lo primero que hace la adoración en el hogar, con respecto yo como padre, con mis hijos, yo como esposo, con mi cónyuge, ¿sí? Lo que hace es que expone la necesidad de perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Señor es que expone nuestros problemas, expone nuestro pecado, expone nuestras diferencias, expone todo lo que somos. Entonces, entre más adoramos a Dios, entre más valoramos la adoración hacia Dios, más reconocemos que mutuamente debemos de, ¿qué cosa? En otras palabras, vean tantito. Lo que no deseamos, y esta es la historia de muchos de nosotros, lo que no deseamos y lo que no podemos hacer es venir a Cristo, poner los problemas debajo de ahí donde no ve la suegra, como luego decimos, y no volver a hablar de ellos. Entonces, yo sé que mi esposo secretamente tiene estos problemas, yo sé que mi esposa realmente eso es lo que siente, pero no hablamos porque ya somos cristianos. Y ahora los cristianos no hablamos de esas cosas. No, lo primero que hace el Evangelio es exponer nuestra condición, ¿sí me explico? Tocamos los temas que en otra manera, ¿por qué? Porque, escucha esto, porque ahora el perdón, y eso es lo interesante del asunto, y lo hemos dicho anteriormente, el perdón. Sí, la razón que yo perdono a mi esposa y yo deseo su perdón no es simplemente porque es lo correcto por hacer, lo cual es importante. Pero lo que el perdón hace, así como la adoración, es que me ayuda a reconciliar mi relación con ¿quién? Porque ¿quién es lo más importante para mí en el matrimonio? Es ella. ¿Sí captamos el asunto? En palabras, no estoy nada más pidiendo perdón con mi esposa o con mis hijos o con mis tíos, simplemente para que ya podamos vernos otra vez en Acción de Gracias y en Navidad, porque la última vez ya nos pudimos ver porque es un pleitazo, ¿sí me explico? No, el perdón es porque valoro tanto su vida, la vida de ella, que el perdón es un vehículo para obtener a ella, porque a quien quiero es a ella, ¿sí me explico? Lo que me interesa es como en las películas. En las películas el chavo siempre rescata a la muchacha, ¿me explico? No importa cómo sea la película, cómo termina la película, qué tan difícil sea la película, pero la chava tiene que ser rescatada. Es el trabajo que estamos hablando aquí, de que el perdón me hace rescatarlo, donde dice si alguno tiene qué cosa. En otras palabras, entre más perdono, más salen cosas a flote. El problema no es que haya queja uno contra nosotros, el problema es no tener un sistema que me ayude a lidiar con las quejas. No es más,
el problema no son nuestras diferencias. Esta iglesia de Colosa tenía un montón de dificultad, de disfuncionalidad, un montón. Sí, el problema no eran las diferencias, el problema es que no tenían un sistema bíblico, cristocéntrico, en cómo lidiar con los problemas. Entonces, cuando tú tienes diferencias de cualquier índole, trabajo, comunidad, iglesia, familia, y no tienes un sistema cristocéntrico para lidiar con las quejas o los problemas, el problema ya no son los problemas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es la falta del sistema o la falta de Cristo. Ese es el problema. Entonces mi pregunta esta mañana es, ¿dónde estamos aquí? Porque Dios nunca va a lidiar con tus problemas a menos que lidiemos con el sistema que lidia con el problema. Y Él hace 2000 años nos lo dio. Su nombre es Cristo. De tal manera que Él dice así como que, ¿quién? Los 33 años de vida en la tierra son, en inglés decimos el blueprint. Es el sistema en cómo lidiamos con las quejas que tenemos unos con otros. En otras palabras, la meta aquí no es crecer con Cristo y aguantarla y aguantarlos y sacarle la vuelta y cambiarme de iglesia porque esta iglesia nomás no, o este matrimonio no. ¿Sí me explico? Aquí el punto es acercarme a Cristo, incrementar la persona de Cristo, que cuando vienen las quejas, cuando hay necesidad de perdonar y de cargar con las diferencias unos con otros, lo hagamos como lo hizo Él por 33 años en la tierra. Y mi pregunta es, ¿cómo Cristo cargó con nosotros? ¿Cómo Cristo perdonó y cómo Cristo lidió con las quejas de la gente? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Lo sabemos? Aquí es lo interesante del asunto. Si somos escogidos por Dios y Él nos ha escogido para ser santos, como acabamos de leer, y hemos sido escogidos para ser revestidos constantemente con cada una de estas cosas, venme tantito. Eso de ser escogido, eso de ser santo, es un proceso que le llamamos en inglés imputation. Es el proceso donde literalmente yo pongo mi pecado en Él y Él pone como Señor del cielo y la tierra, como el discipulador, Él pone toda su justicia en mí. Y cuando Él pone su justicia en mí, en la medida en que yo entregué mi pecado, y Él pone todas sus habilidades, todo su poder, toda su humanidad, todo lo pone en mí, lo deposita en mí, es que ahora eso me da automáticamente la responsabilidad, y por eso usamos la palabra responsabilidad, me hace responsable de que ahora el cuestión de cargar, el cuestión de perdonar, el cuestión de lidiar con quejas, lo hago a través de cómo lo hizo Él. Y lo hago como lo hizo Él, no porque sé cómo lo hizo Él, lo hago como lo hizo Él porque es todo lo que hay en mí. Todo lo que hay en mí es Cristo. Todo lo que hay en mí es su pensar, su sentir. ¿Sí me explico? Todo lo que hay en mí es que ya no veo a la persona simplemente por lo que me hizo o por las cosas que ha hecho anteriormente o el miedo de lo que me va a hacer. Ahora actúo y pienso como Cristo, donde es de una manera voluntaria. Quiero acabar de esa manera, por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo. Recuerden que estamos revestiéndonos. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Revestidos. Tenemos que literalmente tomar esta actitud donde se nos caracterice por una palabra, una sola. Ese es un tipo de distintivo. En el 2012 estuve en África, en Etiopía, y conocí pastores y plantadores de iglesias allí en África, misioneros, en el 2012. Y cuando tú nos ves, hay ciertos distintivos. Algunos de ustedes piensan y dicen que nos vemos igual. No somos los mismos, ¿ok? Los africanos son diferentes a los mexicanos, ¿sí? Hay ciertos distintivos, ya sea faciales, en su manera de hablar y así. Mi pregunta es, ¿cuál es tu distintivo? Pablo dice, tiene que ser el amor. Ese amor es reflejado de tal manera que ese amor sea un gobierno. Aparentemente en la iglesia de los colosenses, algo o alguien más gobernaba la iglesia. ¿Qué gobierna tu vida? Sí, esto está implicando que alguien está gobernando tu vida ahorita. Alguien gobierna tu mente, tu corazón, tus finanzas, tus relaciones. Alguien lo gobierna. Y Pablo dice, cuando te vistes y tienes esos distintivos del amor, lo que va a gobernar ahora, ¿qué cosa? No va a gobernar un matrimonio mejor, no va a gobernar una circunstancia más favorable. Todo lo que va a gobernar es el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es, ¿qué cosa? El Salmo 23 no dice,
yo soy mi pastor. No, tú no puedes gobernarte a ti mismo. Jehová es mi pastor. Y dice el Salmo 23, y nada me faltará. Y más adelante dice, aunque ande, ¿qué cosa? Por valle de sombra y de muerte, no temeré. Véame tantito. La promesa nunca fue, en el Salmo 23, la ausencia del valle de sombra y de muerte. La promesa solamente fue de que no temeré. Siempre que veas tu vida y mi vida como simplemente ser más morales o mejores padres, vas a cometer el error de leer el Salmo 23 y decir, no habrá valle, no habrá sombra de muerte. ¿Sí me explicó? De tal manera que cuando suceda y pases por el valle de sombra de muerte, le vas a reclamar a Dios y vas a decir, ¿dónde está Dios? No existe Dios. Mira lo que nos ha pasado. Si Dios existiera, no. ¿Sí me explicó? No, lo hermoso del Evangelio y la paz es que me libera, me da la habilidad de respirar, de que no importa, como dice el libro de los Salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mi oración esta mañana es de que tú sientas y desees, no la ausencia del valle de sombra, no la ausencia del valle de muerte, pero que esta mañana conozcas el no temer. El no temer porque Él es tu pastor.